En esta presentación vamos a hacer un análisis, un estudio de una técnica matemática, estadística, muy utilizada sobre todo en la economía ecológica, eh, que es más bien avanzada, pero que tiene mucha significación para el análisis de problemas complejos, que es el análisis multicriterial. Lo que primero vamos a tratar de analizar es qué es el análisis multicriterial. Lo podemos definir como una herramienta matemática para el apoyo a la toma de decisiones entre varias opciones alternativas en problemas donde tenemos que tomar una decisión con las siguientes condiciones. En primer lugar, son problemas complejos. ¿Cómo se define un problema complejo? Un problema simple, que es lo opuesto a complejo, se define como un problema en el cual la toma de decisiones puede darse utilizando una sola dimensión, por ejemplo, la económica. Si nosotros podemos de alguna manera tomar una decisión en un trazado vial, por ejemplo, para escoger entre dos o tres rutas diferentes o alternativas para la construcción de una carretera, podemos hacer un análisis costo-beneficio de las distintas rutas a escogerse y probablemente podemos llegar a una conclusión adecuada buscando cuál es la alternativa más rentable. No es un problema simple. Los problemas complejos son problemas cuyo análisis es insuficiente desde cualquier dimensión unidimensional. Esto quiere decir que no basta, el análisis económico puede ser importante, pero no es suficiente, sino que las consecuencias, los efectos de las distintas decisiones, los efectos diferenciados de las distintas dimensiones, por ejemplo, la económica, la social, la política, la ambiental, la cultural, pueden ser de gran significación. Por consiguiente, requieren un análisis multidimensional. Por eso el análisis se llama multicriterial. Cada criterio tiene su independencia. En segundo lugar, estas decisiones están sujetas a un amplio nivel de incertidumbre. La incertidumbre significa que en el momento de tomar la decisión no podemos saber con precisión los valores futuros que van a tomar ciertas variables, o que estas variables tienen una incertidumbre intrínseca. Por ejemplo, no puede conocerse con precisión si eh, se va a producir un impacto muy alto o no muy alto en términos de extinción de especies sobre un proyecto de intervención extractiva en la Amazonía. Pues simplemente los conocimientos en el área de ecología o biología no son todavía lo suficientemente claros, o porque existen magnitudes impredecibles sobre los posibles impactos negativos. Hay variables que son muy difíciles de predecir en el futuro, por ejemplo, los precios del petróleo, las mismas reservas petroleras, todas esas variables están sujetas a un alto nivel de incertidumbre, o intervienen valores éticos, cuánto vale una especie, cuánto vale una cultura que puede desaparecer. Hacen que haya una cierta incertidumbre intrínseca en las variables a analizarse. La tercera característica que frecuentemente acompaña a los problemas que pueden resolverse con el empleo, con la ayuda de análisis multicriterial, es que intervienen distintos actores cuyas visiones del mundo y cuyas perspectivas respecto a las alternativas son opuestas, o en todo caso son distintas. Por ejemplo, si se trata del futuro petrolero del país o un proyecto minero de gran envergadura, las posiciones que pueden tener los pueblos indígenas son distintas de las posiciones que pueden tener los asesores petroleros o mineros o los políticos o el Congreso o el presidente. Finalmente, una característica distintiva de la metodología del análisis multicriterial es que no trata con la lógica dicotómica tradicional, que es la lógica convencional, donde simplemente hay dos alternativas extremas en variables probabilísticas que son sí o no, sino que trata con una lógica difusa. La lógica difusa es una lógica en la cual se admiten rangos de distintas posibilidades entre el hecho de que una variable se presente o que no se presente. Por ejemplo, no podemos decir que el precio del petróleo va a ser de $50 por barril en el futuro, sino que tiene un rango difuso de posibilidades de variación, y eso lo podemos aplicar para cada una de las variables que vamos a analizar. Bueno, un ejemplo característico en el cual vamos a profundizar el día de hoy son las opciones del Ecuador frente al extractivismo.
el extractivismo puede tener a corto plazo efectos económicos positivos, las rentas de la minería o del petróleo sobre todo, pero tiene impactos ambientales y sociales que a veces son adversos. Bien, es interesante que generalmente se ubica el análisis multicriterial como una herramienta de ciencia postnormal. ¿Qué es la ciencia postnormal? Aquí tenemos 3 grados de aplicación de conocimientos científicos. Cuando hay en el eje de las X tenemos el nivel de incertidumbre y en el eje de las Y tenemos lo que se juega, digamos, los efectos de las decisiones. Entonces, en ciencia aplicada, cuando hay niveles bajos de incertidumbre, acompañados con efectos de las decisiones que tampoco son de enorme trascendencia, tenemos el dominio de la ciencia aplicada normal. Luego tenemos un segundo dominio que se llama nivel de consultoría profesional, en donde las decisiones son intermedias y finalmente en los casos como en la decisión sobre el futuro de una estrategia de desarrollo de la Amazonía o del país respecto al extractivismo, se ubican en un valor alto, tanto porque hay mucha incertidumbre al futuro, como habíamos mencionado, como porque las consecuencias sociales y ambientales a nivel nacional, regional o global son sumamente altas. Por eso, con frecuencia se denomina el análisis multicriterial como una herramienta de la ciencia postnormal. Bien, aquí ya hemos explicado un poco por qué es una decisión compleja y vamos a pasar más adelante. Sobre la incertidumbre, como les decía, existe un alto nivel de incertidumbre y esto puede ser una consecuencia de 3 cosas. Que la información actualmente disponible es inadecuada, ¿sí? Esto quiere decir que simplemente no se ha recogido la información suficiente. Muchas decisiones en la vida de un país o en la vida de una sociedad o incluso de una persona pueden tomarse con un nivel de información insuficiente, por varias razones. No siempre debemos esperar tener toda la información de lo que ocurre con cambio climático. Si quisiéramos tener toda la información para tomar una decisión, van a pasar 10 o 15 años y ese tiempo es absolutamente crucial. Vamos a tomar la decisión equivocada solamente si decidimos esperar. Hay variables que son intrínsecamente aleatorias. Esto quiere decir que así tengamos mucha información, van a seguir siendo sujetas de incertidumbre. Los ejemplos que hemos puesto son bastante claros. El precio del petróleo es un buen ejemplo y finalmente una incertidumbre ontológica. Ontológica quiere decir filosófica en este caso. Esto significa que en ciertas decisiones donde se implican valores éticos, ¿sí? Como por ejemplo el riesgo de extinción de una cultura o de una especie, realmente no podemos afirmar que ninguna de las opciones que tomemos es la mejor. Porque aquí tenemos lo que en economía ecológica se llama la comparabilidad débil. No se puede comparar, las opciones son básicamente incomparables o escasamente comparables. Entonces, en el análisis multicriterial, en realidad tenemos, esto lo vamos a explicar un poquito más en detalle desde el punto de vista matemático también. Las decisiones tienen que hacerse en una escala en donde haya al menos 2 dimensiones y probablemente mucho más dimensiones analíticas para considerar, ¿sí? Y como se va a demostrar más adelante, si tenemos 2 opciones llamadas A y B, y tenemos más de una dimensión, tenemos 4 alternativas. La primera es que la opción A es preferible a B. La segunda es que la opción B es preferible a A, o sea que B es mejor, que A es mejor, o sea, las 2 primeras. La tercera posibilidad es que A y B son comparables o equivalentes. Esto quiere decir que las diferencias entre A y B no son estadísticamente significativas o son muy pequeñas, dados los niveles de incertidumbre que tomamos de cualquiera de las decisiones, puede ser igualmente adecuada.
Y finalmente que las distancias entre A y B sean tan grandes, las diferencias en ciertas condiciones que simplemente no son comparables. Por consiguiente, no podemos escoger una u otra, y si escogemos cualquiera de las dos, en realidad no tenemos información suficiente para saber si son, cuál de las dos es preferible. Esas son las cuatro opciones. Que A es preferible, que B es preferible, que ninguna de las dos es preferible y por consiguiente son equivalentes o que no son comparables. ¿Sí? Esto es el conjunto de elementos para la toma de decisiones. En general, hay una incertidumbre intrínseca, como hemos visto. Vamos a utilizar en todos los casos variables aleatorias con un rango, con un cierto nivel de error, ¿sí? Y vamos a tomar en cuenta también que existe una intersubjetividad limitada entre los actores. Esto quiere decir, si la intersubjetividad quiere decir que los criterios de distintos sujetos son diferentes. Si sería ilimitada, entonces no hay ninguna posibilidad de escoger cuál es el que puede analizarse. Tiene que haber una intersubjetividad, o sea, criterios distintos, pero que puedan reducirse a un patrón común. Bien, ahora vamos a entrar un poquito más en los detalles sobre cómo funciona el análisis multicriterial. Esta es una matriz de criterios que se llama matriz de impacto. La matriz de impacto tiene filas y columnas. En cada fila, horizontalmente, nosotros tenemos un criterio. Criterio 1, criterio 2, criterio 3, criterio 4, criterio 5, hasta criterio n. Las distintas dimensiones. Estos criterios se agrupan en dimensiones. Esto no es lo que se hace siempre en análisis multicriterial, pero en el ejemplo que vamos a analizar y en muchos otros ejemplos adicionales, las dimensiones pueden reducirse a ciertos tipos. Por ejemplo, la dimensión económica, la dimensión ecológica, la dimensión social, la dimensión cultural, la dimensión política. Pueden tomarse varias dimensiones, ¿sí? Cada dimensión debe tener al menos 2 criterios para que tenga sentido, ¿sí? Entonces, al final hay n criterios, ¿sí? Aquí tomamos las unidades de medida. Esto es importante porque las unidades de medida pueden ser cuantitativas, continuas, si estamos midiendo algo. Pueden ser también categóricas, ordinales o categóricas nominales. Es decir, se admite también variables categóricas cuantitativas, preferiblemente cualitativas, preferiblemente ordinales, pero el análisis multicriterial puede tomar en realidad distintas dimensiones, ¿sí? Y esto en relación a los criterios, que es la parte de aquí. ¿Qué hay en las columnas? En realidad la matriz es solo esto, estos son como los títulos. En las columnas existen las M alternativas. Esto quiere decir que para la realización de un proyecto futuro podríamos tener distintas opciones, ¿sí? Y vamos a suponer que tenemos M opciones, ¿sí? Podemos escoger entre un número pequeño de opciones, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y podemos tener muchos criterios. En general, el número de criterios tiene que ser mucho mayor que el número de opciones. Entonces, aquí también hay una explicación de lo que ya les dije. Las opciones se realizan por orden de preferencia, comparando las opciones entre pares. Por ejemplo, si tenemos las opciones A, B y C, el análisis multicriterial hace varios pasos, primero comparando la A con la B. Ya les dije que hay 4 resultados: A es preferible a B, B es preferible a A y B son similares, equivalentes, o A y B no son comparables. Luego analiza A y C, luego B y C, luego integra los resultados. ¿Sí? Hay que mencionar que los resultados no son transitivos. Esto quiere decir que si A es preferible a B y B es preferible a C, esto no implica que A sea preferible a C. Pueden ser no comparables. Bien, aquí vamos a tratar de profundizar un poquito respecto a la comparabilidad. Hay un teorema en matemáticas que dice que el conjunto de los números reales es perfectamente ordenable.
Vamos a suponer que tenemos una opción A que está fija. Por ejemplo, vamos a partir de una sola dimensión, digamos la económica. Tenemos la opción A y estamos analizando su rentabilidad. Vamos a suponer que su rentabilidad en una escala determinada vale 10. Aquí tenemos la opción C. Si la opción C tiene una rentabilidad de 20, entonces yo digo C es preferible a A. ¿Sí? C es mejor que A. Esto es lo que estoy tratando de decir acá. Aquí tenemos la opción B. La opción B puede ser 5. 5 es menor que 10, por consiguiente la opción A es mejor que la B. Decimos que A es mejor que B y que C es mejor que A. ¿Sí? En este caso ya hay transitividad, por consiguiente C va a ser mejor que B porque estamos en una sola dimensión. ¿Sí? Pero finalmente puede haber una opción que esté muy cerca de A. Por ejemplo, D. Y aquí tenemos en verde, yo he colocado el margen de error en la medición de A. ¿Qué ocurre? Que D y A están muy cerca entre sí y ambas están dentro del margen de error de A. Por consiguiente, no podemos afirmar que sean estadísticamente diferentes. Entonces decimos, no que A es exactamente igual a D, porque no lo son. Hay una diferencia, pero es muy pequeña. Entonces diremos que A es comparable a B, que A es similar a B. Entonces hay tres resultados cuando analizamos una sola dimensión. B es mejor que A, perdón, A es mejor que B, C es mejor que A, o D es comparable a A. En definitiva, si comparamos cualquier par de opciones en el conjunto de los números reales de una sola dimensión, esto es lo que ocurre cuando hacemos un análisis unidimensional, solo hay tres posibilidades. Si analizamos solo A y B. B es mejor que A, B es peor que A, o B es igual a A, o comparable, o semejante. Sin embargo, eso no ocurre cuando nosotros tenemos al menos dos dimensiones. Entonces, aquí pasamos del análisis de los datos sobre una línea recta, que era el análisis unidimensional, al más sencillo de los análisis multidimensionales, que es el análisis bidimensional. Vamos a fijar un punto A, que le hemos llamado en este caso P1. ¿Sí? Y vamos a analizar qué es lo que ocurre. Vamos a poner un ejemplo cuantitativo porque de nuevo va a ser muy difícil entender esto. Vamos a analizar, por ejemplo, dos dimensiones. La dimensión económica, que está en el eje de las X, que puede ser la rentabilidad de un proyecto en una escala cuantitativa, y la dimensión ambiental, que está en el eje de las Y. ¿Sí? Y vamos a analizar que vamos a tener un punto, que hemos llamado P1, pues, ¿sí? Un punto P1 que está con 10 en cada escala. 10 en la económica y 10 en la ambiental. Veamos si hay una alternativa que yo le llamo P3. P3 está ubicada en el primer cuadrante respecto a P1. Entonces, supongamos que 3 es 20-20 y P1 es 10-10. Entonces, en la dimensión económica, P3 es preferible a P1, porque 20 es mejor que 10. En la dimensión ambiental, P3 es preferible a P1, porque 20 de nuevo es mejor que 10, y 20-20 es mejor en ambas dimensiones que 10-10. Entonces, si escogemos P3 en lugar de P1, estamos ganando en lo económico y también estamos ganando en lo ambiental. ¿Sí? Por ejemplo, pasar de focos convencionales a focos ahorradores es mejor económicamente porque son más baratos y es mejor ambientalmente porque consumen menos energía. Por consiguiente, la opción P3 es superior a la opción P1. Esto se da siempre que nosotros estemos en el primer cuadrante. Los datos en el primer cuadrante nos reflejan que siempre, tanto la X como la Y van a ser superiores en el área azul al punto de origen. ¿Sí? Por consiguiente, todos los que estén aquí van a ser superiores. Este es el primer caso. Vamos a ver luego los casos de similitud.
Ahora vamos a analizar una P5. Una P5 es inferior. Por ejemplo, 5, 2. 5 en lo económico y 2 en lo ambiental. La anterior teníamos, el P1 era 10 en lo económico y 10 en lo ambiental. Esta opción es una opción perdedora, la P5. ¿Por qué? Porque tiene menos rentabilidad económica y menos beneficios ambientales. Por consiguiente, aquí también es muy claro que esta es inferior. Pero la comparabilidad se da solamente en las áreas celestes. ¿Qué pasa si un punto como el P7 está ubicado en el segundo cuadrante, aquí? ¿Sí? P7 está en el segundo cuadrante. Quiere decir que esta opción P7 es mejor en lo económico porque está situado a la derecha de P1. ¿Sí? Está situado a la derecha de P1. O sea, si este tiene 10, este tiene 15 en lo económico, es mejor en lo económico. Pero en lo ambiental, en vez de tener 10, tiene 5. Pero tiene mucho menos beneficios ambientales. Esta es una opción más rentable, pero ambientalmente desventajosa. Entonces, en el caso de P7 no podemos decidir. ¿Sí? Esta opción P7 es mejor en lo económico, pero peor en lo ambiental. Y por consiguiente no es comparable. ¿Sí? Salvo que yo tome una decisión indicando cuánto vale lo económico y cuánto vale lo ambiental, cosa que es un poco complicado, es lo que intenta hacer el análisis multicriterial. Y lo mismo ocurre con la opción P6, que es desventajosa en lo económico, pero ventajosa en lo ambiental. Es una opción conservacionista. Entonces, desde este punto de vista, por ejemplo, si este es 10-10, P6 puede ser 3-15. 15 es mucho mejor en lo ambiental, pero en lo económico, en vez de tener 10 de rentabilidad, tiene solo 3 de rentabilidad. Entonces, sacrificamos lo económico por lo ambiental, aquí sacrificamos lo ambiental por lo económico, y en estas áreas amarillas no hay comparabilidad. Por eso se dice que el conjunto de los puntos del plano, que se llama R2 en matemáticas, porque hay dos dimensiones, no es completamente ordenable. Es decir, si tenemos dos puntos cualquiera en el plano, no siempre podemos decidir cuál es mejor o peor. ¿Sí? Finalmente, si nosotros tenemos P1 y P2 que están muy cerca entre sí, yo dibujo en forma de una circunferencia un margen de error alrededor de P1, entonces yo estoy indicando que las distancias entre P1 y P2, para que yo los considere distintos, deben ser mínimas, digamos, deben tener un mínimo, que es el radio de este círculo, y si están al interior del círculo, eso significa que los dos puntos son simplemente similares. Entonces, en realidad, ¿cuáles son las opciones? Si yo en general comparo, yo tengo un punto A y hay un punto B. Si B está ubicado en el primer cuadrante, diríamos que B es preferible a opción 1. Si B está en el tercer cuadrante, celeste también, yo diría que B es peor que A y por consiguiente escojo A. En este caso B es mejor que A, por consiguiente escojo B. O sea, en los celestes se pueden comparar. Si A y B están muy cerca, yo diría que A y B son equivalentes, que es lo que está en la parte blanca del dibujo. Pero, dado que yo conozco A, si B está en el segundo o en el cuarto cuadrante que yo he pintado en amarillo, entonces diría que A y B no son comparables. Esas son las 4 posibilidades. Por eso concluimos que R2 en matemáticas no es un conjunto completamente ordenable. En análisis multicriterial se hace una aplicación de esto utilizando lógica difusa y básicamente tenemos estas 4 opciones, aquí no están coloreadas, pero vemos que yo puedo fijar un punto A. Si B está en el primer cuadrante, diríamos es preferible. Si B está en el tercer cuadrante, A es preferible a B. Si B está en el primero o el tercer cuadrante, no son comparables, pero si están más o menos cerca, podemos decir que son iguales. Esas son las 4 opciones que serían mejor, igual, peor o no comparables, que se dan en el análisis multicriterial cuando comparamos una opción A y una opción B. ¿Sí? Ahora vamos a poner un ejemplo, que es la segunda parte de esta presentación. Vamos a mostrarles que se puede concluir
de un análisis multicriterial, el último que he realizado, con grupos de trabajo, sobre alternativas de desarrollo para la Amazonía en particular y para el país en el futuro. Esto está en el libro Está agotado el periodo petrolero en Ecuador, publicado por la Universidad Andina y Fundación Pachamama en el año 2018 y que está disponible en Amazon. Bien, nosotros evaluamos 5 alternativas futuras en un horizonte de 30 años. Esto es importante. En primer lugar, nos fuimos al mediano y largo plazo. Hicimos una opción a los 15 años y otra opción a los 30 años. Entonces, queremos ver los efectos en el mediano plazo de las decisiones económicas que se pueden tomar hoy, económicas y sociales y ambientales. Utilizamos 38 variables, combinando variables cuantitativas y variables categóricas, incluidas en los modelos. ¿En cuántas dimensiones? Utilizamos 5 dimensiones: económica, social, cultural, ambiental y política. En tercer lugar, hicimos una consulta con la participación de 18 expertos en varias disciplinas con posiciones diferentes entre sí. Es decir, evidentemente los expertos no podían estar todos de acuerdo. Y buscamos expertos que tengan diferentes perspectivas analíticas y que, por consiguiente, tengan distintas orientaciones respecto a las opciones del proyecto. ¿Sí? ¿Qué alternativas utilizamos? Comparamos 5 alternativas, aquí está explicado muy brevemente. En primer lugar, la opción más cruda y dura petrolera, que significa ampliar todo lo que pueda ampliarse técnicamente de la explotación petrolera y minera en el futuro en la Amazonía, manteniendo los subsidios a los combustibles fósiles. O sea, hay dos cosas. Primero, ¿se amplía o no? Se amplía la magnitud de la explotación petrolera y minera. Las respuestas positivas son las 4 opciones alternativas y la quinta implica detener la expansión de la actividad petrolera y minera y adoptar políticas de conservación. Pero además se toma en cuenta qué vamos a hacer con los subsidios y si hay alguna restricción a la ampliación. La alternativa S, que es la segunda, básicamente es la misma anterior, pero eliminando progresivamente los subsidios a los combustibles. Esto es algo parecido a lo que ha comenzado a hacer el presidente Lasso. El presidente Lasso quiere ampliar todo lo que pueda la explotación petrolera y minera, pero ha implementado una reducción, al menos parcial, de los subsidios a los combustibles. La opción M implica que hay una expansión petrolera y minera restringida por ciertas consideraciones de tipo ambiental, eliminando los subsidios a los combustibles. Ese sería, por ejemplo, el caso, si es que se adopta la decisión de la Corte Constitucional de no explotar algunas de las plataformas de Nishpingo. La opción O implica que se va a hacer explotación petrolera y minera, pero restringida, y además en todas las zonas de expansión en el campo petrolero se va a utilizar tecnologías de mínimo impacto ambiental llamadas offshore, o sea que no implican la construcción de carreteras. Finalmente, la alternativa C de conservación es una alternativa que implica detener completamente y en forma indefinida la ampliación de la frontera petrolera y minera y al mismo tiempo aplicar consistentemente en el largo plazo políticas de conservación para proteger la biodiversidad y las culturas indígenas. Bien, ahora vamos a pasar a Word y vamos a tratar de ver en detalle las variables que utilizamos en este ejemplo. Bien, aquí están las alternativas que ya han sido explicadas, 5 alternativas. Los criterios fueron 38 indicadores en las dimensiones económica, social, ambiental, política y cultural. Vamos a ir brevemente mencionando los indicadores, comenzando por los económicos, dimensión económica. Y se estudiaron 2 escenarios, 25-30 en el futuro y 31-45, y finalmente uno que los integra, que es 15-45. ¿Sí? Como variables económicas se incluyeron, primero, cuánto recibirá el Estado en valor presente neto de los ingresos petroleros en todo el periodo.
¿sí? Eso va a depender del volumen de extracción y del precio del petróleo. Hemos asumido ciertas condiciones. Un precio promedio del petróleo muy optimista, en este caso es $5 por barril, ¿sí? A precios del 2005, hemos usado una tasa de descuento. Todos esos detalles se pueden ver en el documento. El crecimiento medio anual del ingreso por habitante es un criterio económico convencional, cuánto va a crecer el ingreso per cápita en el Ecuador. La participación del turismo internacional en el Producto Interno Bruto, cuánto se va a diversificar la economía, en este caso es el turismo, un indicador de diversificación económica, porque la diversificación puede darse de muy diversas formas. Hemos hecho escenarios prospectivos hacia el futuro y a base de eso hemos estimado brevemente las posibilidades de diversificación. El valor de los ingresos fiscales petroleros en la Amazonía Centro-Sur, con deducción de las externalidades por las emisiones de CO2 y cuánto se van a beneficiar en definitiva a nivel local los municipios en el área Centro-Sur o las instituciones de desarrollo subnacional, como pueden ser las provinciales o parroquiales. En la dimensión, estos son los indicadores económicos. En la dimensión ambiental que hemos hecho, la pérdida de los servicios amazónicos en la Amazonía Centro-Sur, esto lo hicimos con un software, utilizando un software predictivo que se llama Idris y Selva, y aplicando sistemas de información geográfica, hicimos proyecciones futuras sobre la deforestación asociada a las distintas alternativas. Indicador de riesgo de derrames petroleros, un indicador compuesto de conservación ambiental, que implicaba la conservación de las fuentes de agua, de los ecosistemas remanentes, principalmente. Y en la dimensión social que hemos puesto, el empleo por turismo interno e internacional como porcentaje de la fuerza laboral, la inversión en educación como porcentaje del Producto Interno Bruto, un indicador compuesto de cohesión social, que tiene que ver, por ejemplo, con las medidas de desigualdad como el coeficiente Gini. Luego viene las dimensiones sociales, que es, digamos, los indicadores de la dimensión social que fueron consultados a los expertos, y hay 5 preguntas sobre condiciones de bienestar, 5 preguntas sobre cohesión social. La dimensión política fue consultada principalmente a los expertos, garantía de derechos, institucionalidad, la dimensión cultural, de la misma manera. Aquí se utilizó el método Delphi, que es un método en el cual se hacen varias rondas de preguntas a un conjunto de expertos, cada uno por separado, y en la segunda vuelta se les cuenta qué tan distintas o parecidas son sus opiniones del promedio de las restantes, para ver si es que él está dispuesto a acercar su posición al resto del grupo o no, y en cuanto esto puede cambiar. Eh, Siempre se utilizaron preguntas cardinales, en el sentido de que se pide que ordene las alternativas de la mejor a la peor, con algún número de opciones. Él se llama la escala de Richard. Finalmente, en cuanto a los resultados, ¿cómo funciona el análisis multicriterial? Aquí vemos que A puede, comparando las opciones de 2 en 2, A puede ser preferible a B, B puede ser preferible a A, los dos pueden ser similares o no son comparables. El análisis tiene varios resultados, es un análisis probabilístico. Aquí simplemente se comparan las 4 dimensiones, las 5 dimensiones, dando el mismo peso a todas ellas. Esto quiere decir un 20% a lo económico, un 20% a la social, a la ambiental y así sucesivamente. Y luego, básicamente, se establece una escala de comparabilidad. El análisis mostró claramente que la opción de conservación, tanto en el mediano como en el largo plazo, es preferible a las restantes, y la peor es la opción de extraer el petróleo sin ninguna restricción y manteniendo los subsidios. ¿Sí? Luego, aquí finalmente se establece una especie de puntaje. Este puntaje, como se emplea lógica difusa, tiene un rango, pero de todas maneras, aquí podemos tener una síntesis. Vamos a ver el análisis que se hizo 21 desde el 15 al 45. La opción de conservación obtuvo 3,92 sobre 4 puntos y la opción que salió más afectada es la de que sale con 0 en cada una de las dimensiones en realidad, pero aquí hay una síntesis
Sí, aquí hay una, aquí en realidad se ven los resultados por dimensiones y aquí está el orden que se estableció, siempre la opción de conservación es la preferible, ¿sí? Luego, ¿qué es lo que se hizo? Básicamente se optó por ver qué ocurriría si le damos mucho más peso a la dimensión económica. No porque nosotros estemos de acuerdo en tomar una decisión sobre el mucho mayor peso de la dimensión económica, sino porque generalmente el Estado lo hace así. Entonces optamos por darle el 60% de peso a la dimensión económica y un 10% a todas las dimensiones restantes, y a pesar de eso, todavía la dimensión de la alternativa de conservación, muchas de estas salieron no compatibles. ¿Sí? La alternativa de conservación resultó la preferible, aunque la comparabilidad disminuyó, y fundamentalmente la segunda alternativa posible resultaba ser la más cercana a la conservación, que es la opción que implica tomar resultados offshore. Aquí tienen los resultados, hay un indicador eh, que nos indicaría las evaluaciones finales. Bien, entonces, estas son básicamente los resultados. Aquí hay algún análisis crítico de las limitaciones del análisis, ¿sí? Aquí está el orden definitivo, la alternativa de conservación es la preferible. Y finalmente hay distintas alternativas. La segunda es el uso de tecnología de bajo impacto ambiental en la expansión petrolera, y finalmente el mantenimiento de los subsidios con expansión ilimitada es la menos aceptable. Bueno, estos son algunos de los resultados de este análisis. Este es el análisis multicriterial, que aunque ha tenido algunas limitaciones que se anotan en las conclusiones finales, representa tal vez uno de los intentos más interesantes que se ha realizado para evaluar el futuro del país vinculado con el extractivismo, que es una pregunta de gran importancia. Bueno, con esto vamos a concluir.